Virgen de la Revelación. Año 1947. El 12 de abril de 1947, la Virgen María se aparece a Bruno Cornacchiola y a sus 3 hijos, en un lugar de las afueras de Roma, llamado Trefontane. Historia. Bruno, después de su servicio militar en 1936, se había hecho comunista y anticlerical. No había querido casarse por la iglesia, pero su esposa le había insistido tanto, que aceptó casarse en la sacristía, pero sin misa y sin confesarse, ni comulgar. Después se fue a combatir en la Guerra Civil Española. Allí se hizo amigo de un protestante alemán, que le inculcó un gran odio al Papa y a la Iglesia Católica. Por eso, compró un puñal en Toledo, y en él escribió, «Muerte al Papa». Cuando regresó de la guerra, convertido en feroz anticatólico, tomó todos los rosarios, libros e imágenes de su casa, especialmente un crucifijo, y los despedazó y los quemó. Ese crucifijo roto lo verá en la gruta, a los pies de la Virgen en el momento de la primera aparición. Junto a él había también una sotana, la de un sacerdote a quien él se la había roto, al cerrarle bruscamente la puerta del tranvía, cuando era tranviario en Roma. Ese sacerdote anciano se cayó y se rompió el fémur. Años más tarde, al ir a visitar enfermos como fervoroso católico, encontrará a este sacerdote, y le pedirá humildemente perdón, y le ayudará. Al poco tiempo, después de quemar todas las imágenes de su casa, entra en la secta de los adventistas, y es tan activo que él mismo convierte a otros 135. El día de la primera aparición, estaba preparando con su Biblia un sermón contra la Inmaculada Concepción. Fui a dar un paseo con mis 3 hijos, Carlos, Gianfranco, e Isola, a Trefontane. Mientras mis hijos jugaban a la pelota, yo aproveché el tiempo para preparar una charla contra la Inmaculada Concepción, buscando argumentos en la Biblia, que llevaba conmigo. En un cierto momento, Gianfranco e Isola me invitaron a buscar la pelota, que habían perdido en una de las cuevas. En una de ellas, encontré a Carlos, de rodillas, en éxtasis, como petrificado, blanquísimo, con las pupilas dilatadas. Decía, «Hermosa señora. Hermosa señora». Al llegar los otros 2, cayeron de rodillas. Igualmente en éxtasis. Pensando que era una trampa diabólica, grité aterrorizado, «Señor, sálvanos». En aquel momento, la gruta como que desapareció, y vi una figura de mujer bellísima. El rostro era de tipo oriental, el pelo negro, recogido con un manto verde, que desde la cabeza le llegaba hasta los pies. Bajo el manto tenía una túnica blanquísima con una faja color rosa. Con la mano derecha sostenía un libro contra su pecho, y con la izquierda me indicaba una sotana negra en el suelo y una cruz rota. Con una voz suavísima, como de música, me dijo: «Yo soy la que estoy en la Trinidad Divina. Soy la Virgen de la Revelación. Tú me persigues. Ya basta. Entra en el redil santo. Te han salvado los 9 primeros viernes de mes del Sagrado Corazón, que hiciste antes de entrar en el camino de la mentira. Obedece la autoridad del Papa. Mi cuerpo no se corrompió ni podía corromperse. Mi hijo y los ángeles me vinieron a tomar en el momento de mi tránsito». Y me recomendó el rezo diario del rosario, por la conversión de los pecadores, de los incrédulos y por la unión de los cristianos. El coloquio celeste duró desde las 3:20, hasta las 4:40. Lo extraño es que de este extraordinario discurso, no he podido olvidar ni siquiera una sílaba, y aunque no hubiese escrito enseguida un resumen, me hubiera quedado igualmente impreso en el alma. Inmediatamente después de la aparición, sienten en la gruta un perfume maravilloso. Bruno limpia la gruta que estaba llena de suciedad, y graba con una llave estas palabras. El 12 de abril de 1947, se apareció en esta gruta la Virgen de la Revelación, al protestante Bruno Cornacchiola y a sus hijos. Después, caminando a su casa, entran en la iglesia de la abadía cercana, y mostrándoles el sagrario les dice a sus hijos: «Hijos míos, antes siempre os he dicho que Jesús no está ahí y os he prohibido rezar, pero ahora os digo que Jesús está ahí, que habita ahí, dentro de esa casita. Adoradlo». Su hija Isola, le dice: «¿Rezamos alguna oración?»
Hizo la sabia el Ave María, y la repitieron todos juntos con lágrimas en los ojos, con amor a la dulce Madre María. Al llegar a casa, le cuentan todo a Yolanda, su esposa. Y ella le recuerda, la Virgen ha cumplido su promesa de salvarte. ¿No comulgamos haciendo los primeros viernes? Y rezan juntos el rosario. Al día siguiente de la aparición, Bruno fue a colocar a la gruta esta inscripción. Yo era colaborador del mal, enemigo de la Iglesia y de la Santísima Virgen, el 12 de abril de 1947, en este lugar, se me apareció a mí y a mis hijos la Santísima Virgen de la Revelación. Me dijo que yo debía, con las señales y revelaciones que me daba, volver de nuevo a la Iglesia católica, apostólica y romana. Amada María, nuestra dulce Madre. Amada la Iglesia. Ella es el manto que nos protege del infierno. Rezad mucho. Rezad. A partir de ese día, Bruno Cornacciola, con sus 34 años, renunció a su fe adventista, y retornó a la Iglesia católica. En vez de predicar sermones contra la Inmaculada Concepción, hablaba de María Inmaculada y asunta al cielo, como ella misma se lo reveló. Desde entonces, ha recorrido el mundo, dando miles y miles de conferencias sobre el amor a María y a la Iglesia, la obediencia al Papa y el amor a Jesús Eucaristía. María se le siguió apareciendo unas 26 veces más, a lo largo de los años. El 12 de abril de 1980, 33 años después de la primera aparición, y ante 30.000 personas reunidas en la gruta, en el momento de la consagración de la misa, ocurrió el milagro del sol, durante media hora. El sol podía mirarse directamente sin que dañara la vista, y giraba vertiginosamente sobre sí mismo, irradiando diversos colores. El sol apareció como una gran hostia blanca, y en el centro se veían las letras JHS, para indicar la presencia de Jesús en la hostia blanca de la Eucaristía. Este prodigio se repitió el 12 de abril de 1982. Actualmente entre Fontane, Roma, existe un gran santuario, construido en 1957, cuya custodia está encomendada a los padres franciscanos. Allí se realizan grandes milagros de curaciones, y conversiones para gloria de Dios. El santuario está dedicado a la Virgen de la Revelación, es decir, a la Virgen de la Biblia. Los papas han apoyado esta devoción sin declaraciones oficiales. El mismo año de la aparición, el 5 de octubre de 1947, el Papa Pío XII bendijo una estatua de la Virgen, que fue llevada triunfalmente hasta Trefontane, por más de 100.000 personas. El mismo Papa, el 1 de noviembre de 1950, proclamó solemnemente el dogma de la Asunción de María a los cielos, del cual ella le había hablado en la primera aparición. María quiso aparecerse a un protestante en Roma, en el corazón de la cristiandad, para indicarle el camino de la verdadera fe, y como ella dice, evitar el camino de la mentira. Mensajes. La Virgen María. Se vienen tiempos difíciles antes de que Rusia se convierta y deje el ateísmo. Se desencadenará una tremenda y grave persecución contra la Iglesia. Desde Oriente un pueblo fuerte, pero lejos de Dios, lanzará un ataque tremendo y destruirá las cosas más santas y sagradas. 12 de abril de 1947. Los pastores del rebaño no están cumpliendo con su deber. Demasiado mundo entró en su sangre para dar escándalo para el rebaño, y desviarlo de la trayectoria. Antes de que Rusia se convierta, vemos, pues, que no ha sido aún consagrada, y deje el camino del ateísmo se desencadenará una tremenda y grave persecución. Oren, se puede detener. Alejaos de las cosas falsas del mundo. Satanás será liberado por un periodo de tiempo y encenderá entre los hombres el fuego de la revolución. Toda la Iglesia sufrirá una terrible experiencia, para limpiar la podredumbre que se había infiltrado en sus ministros. Sacerdotes y fieles serán puestos en un punto de inflexión peligroso en el mundo de los perdidos, que darán el asalto por cualquier medio. Falsas ideologías y teologías. Habrá días de tristeza y luto. De la parte del Oriente un pueblo fuerte, pero alejado de Dios, pondrá en marcha un terrible ataque y romperá las cosas más sagradas y santas. El mundo va a ir a otra guerra, más despiadada que las anteriores. La roca eterna será la más afectada, Roma. La ira de Satanás ya no se mantiene.
El Espíritu de Dios se retira de la tierra, la iglesia se quedó viuda, ella va a quedar a merced del mundo. La más afectada será la iglesia de Cristo, para limpiarla de las contaminaciones que se encuentran dentro de ella. Los sacerdotes serán pisoteados y muertos. 15 de agosto de 1958. Habrá un gran terremoto que sacudirá todo el mundo. No vayáis por ahí a dormir si estáis en pecado mortal, confesaos y arrepentíos de haberlo hecho, y no hacerlo más. El sol se oscurecerá, y las estrellas caerán. Pero entended no solo la parte material de esta imagen. Hay lado interpretativo y espiritual, y caerán los soles, y las estrellas orgullosas caerán. Aquí hay una alusión a obispos y cardenales, que caen en la apostasía. Fuera de la Iglesia católica, apostólica y romana no hay salvación. Amar a todos no significa mantener una actitud sentimental. Que los sacerdotes no se quiten el hábito talar. El vestido, recuerda, es una señal del cielo. 31 de diciembre de 1984. Me siento transportar al centro de Roma, a la plaza de Venecia. Veo mucha gente reunida que gritaba: venganza, venganza. Había muchos muertos en la plaza y en las plazas vecinas y en las calles. Corría mucha sangre, pero también veía sangre por todo el mundo. De pronto la gente que gritaba venganza, se puso a gritar: todos a San Pedro. Yo voy con ellos y rezo por toda la gente que gritaba. Vi al Papa, cardenales, obispos, sacerdotes y religiosos. Todos lloraban. Estaban descalzos con un pañuelo blanco en la mano derecha con el que se secaban las lágrimas. Una voz me dijo: reza para que venga ayuda del cielo. Era la voz de la Virgen, que decía también: penitencia, penitencia, penitencia. Lo repitió 3 veces. 16 de abril de 1987. Debes ofrecerte como víctima por la conversión y la santificación de los sacerdotes y religiosos, que han abandonado el camino de la doctrina y de la moral perdiendo la fuerza de la salvación, y gracias a ellos muchas almas van al infierno. 21 de julio de 1998. Soñé que los musulmanes rodeaban las iglesias y cerraban las puertas y echaban benzina y prendían fuego. Adentro estaban los fieles en oración. Bruno hace por su cuenta esta reflexión: ¿por qué los responsables de Europa no ven la invasión del Islam en Europa? ¿Cuál es el fin de esta invasión? ¿No se acuerdan de Lepanto? ¿Se han olvidado del asedio de Viena? No se puede ver una invasión pacífica cuando matan en sus países a los que se declaran cristianos o se convierten a Cristo. 10 de febrero del 2000. Me encuentro en San Pedro y de pronto se oye una fuerte explosión. Después gritos que dicen: muerte a los cristianos. Una multitud de bárbaros corría dentro de la basílica, matando a quien encontraba a su paso. Los fieles se pusieron de rodillas con el rosario en la mano, rezando a la Virgen para que Jesús venga a salvarlos. Toda la plaza estaba llena de fieles, sacerdotes, religiosos, religiosas. También había obispos y cardenales rezando. De pronto se oye la voz de la Virgen: tened fe, no prevalecerán. Estaban los bárbaros listos para ir contra nosotros, y una columna de ángeles nos rodea, y los enemigos dejan sus armas diciendo: vuestra fe es la verdadera, nosotros creemos. Los cardenales y obispos se levantan y bautizan a los paganos, y todos gritan: ¡Viva María! Oración. Virgen Santísima de la Revelación, que estás en la Trinidad Divina, te rogamos que dirijas hacia nosotros tu mirada misericordiosa y benigna. María, tú que eres nuestra abogada ante Dios, tú que con esta tierra de pecado obtienes gracias y milagros para la conversión de los incrédulos y de los pecadores, haz que obtengamos de tu Hijo Jesús, junto con la salvación del alma, la salud del cuerpo y los bienes necesarios. Concede a la Iglesia, y al Romano Pontífice, el gozo de contemplar la conversión de sus enemigos, la difusión del reino de Dios en toda la tierra, la unidad de los creyentes en Cristo, la paz en las naciones, a fin de que podamos amarte y servirte mejor en esta vida, y merecer ir un día a verte y darte las gracias eternamente en el cielo. Amén. Ave Crux, Ave María.